Bienvenidos correlones, estamos observando la carrera del amigo Tafi del equipo ZCR que está participando en esta carrera amistosa de profesionales que tengo entendido que la mayoría son pilotos de Estados Unidos y de Europa. Así que tiene muchísimo mérito del amigo Tafi poder estar aquí presente en esta parrilla ocupando la tercera plaza luego de la clasificación y como puedes apreciar están todos alineados para hacer una vuelta lanzada e iniciar así la carrera. Así que vamos a ver qué pasa a continuación. Cruzan la meta, pisan a fondo y Tafi recibe el impacto del corredor que está en su costado derecho, desbalanceando el AMG y casi lo saca fuera. Así que vamos a ver qué pasa porque las cosas se están complicando rápidamente y Tafi está perdiendo 2 posiciones. Aquí vemos al otro corredor de nombre Twerk Deadpool a bordo de su McLaren que le adelanta por fuera aprovechando ese inicio difícil que no fue responsabilidad de Tafi. Él trató de mantener el coche alineado pero recibió ese fuerte impacto que también le complica mucho la situación a nivel psicológico. Ahora él tiene que marcar su ritmo. Y nada más que son 35 vueltas en este circuito de Hockenheim, que si ya tienes algo de experiencia, ya debes saber lo complicado que es este circuito para hacer los adelantamientos. Y adicional a esa situación, también ocurre que los coches tienen la tendencia a deslizarse, como puedes ver aquí de estos dos corredores, que tienen muchísimas dificultades para entrar en esa curva con buena trazada. Y Tafi hace un esfuerzo para ponerse detrás del BMW que le había impactado en el inicio de la carrera y también recibe ahí un pequeño contacto del McLaren que se le está complicando muchísimo la trazada y se le desliza mucho el coche, mientras que podemos apreciar que Tafi hace un esfuerzo impresionante para mantener el control y el AMG le responde bien y se mantiene en la trazada y ha sobrevivido ya a 3 vueltas. Así que vamos a ver qué pasa. Entramos aquí en el corte, este sector es muy complicado y el BMW casi pierde total la estabilidad del coche y se tambaleó muchísimo allí y casi se lleva incluso los conos. Así que vamos a ver qué puede lograr el compañero. Puede presionar mostrándole la trompa y metiéndose en el rebufo de Cholarri Dewan. Cholarri Dewan es el piloto que va a bordo del BMW azul que va adelante, que adicionalmente se salvó de una penalización a pesar del impacto del inicio de la carrera. Entramos en ese corte, Tafi se defiende bien, se mete en la trazada y consigue el espacio, pero le ponen una penalización adicional de medio segundo por contacto excesivo. Así que ya puedes apreciar que la carrera es muy complicada a pesar del nivel de todos los pilotos. El contacto también se da en las carreras profesionales. Es muy lógico también porque todos quieren meterse en la pelea, todos quieren mantener el coche en la trazada y la pelea principal reside en esa estrategia de buscar los espacios, entrar en las curvas con buena velocidad y salir con la suficiente estabilidad como para pisar a fondo el acelerador y no perder el ritmo de carrera. Hasta el momento, cuando ya estamos terminando la tercera vuelta de las 35, Tafi tiene un tiempo de vuelta bastante bueno de 2 minutos 41, 165 milésimas. Lleva combustible para 25 vueltas y el compuesto de neumático blando. Así que él tiene que entrar a boxes, tiene una parada obligatoria en los pits para reemplazar las gomas y allí está perdiendo algo de rendimiento y lo aprovecha el BMW que se mete por la parte interna y le devuelve el favorcito allí, Así que uy, van alineados rueda con rueda el BMW y Tafi. Van alineados, pero parece que Tafi tiene un poquito más de desempeño, un poco más de velocidad punta y consigue dominar la posición. Ahora entramos de vuelta al corte que es tan peligroso, que es tan complicado. El BMW se mantiene por la parte interna presionando a Tafi. Tafi le da espacio, pero está confiado porque tiene velocidad y mira nada más el trencito que viene ahí atrás, Es una carrera muy peleada, cualquier error se paga caro y se pierden posiciones rápidamente. Aquí nadie
está jugando, aquí nadie está jugando carritos. Aquí todo el mundo está compitiendo. A pesar de que es una carrera amistosa, sin duda se nota el nivel. Y parece que Tafi está descontando bastante tiempo a la vuelta anterior. Vamos a ver qué pasa. Tafi ha recuperado la tercera posición. Uy, aquí viene a presionar un Bentley que a empujones se abre espacio allí, casi le arrebata la posición violentamente. Y no veo las penalizaciones para ese corredor. No sé lo que está pasando con el sistema que está tan defectuoso, que vemos maniobras de ese tipo y no podemos apreciar las penalizaciones justas. Así que bueno, entramos ahora en la recta de las emociones, entra el corte. Tafi con buena estabilidad se sale un poco, libera la dirección, pero mantiene la trazada, mantiene el ritmo favorablemente. Y ahora el Bentley vuelve a presionar, le hace allí un adelantamiento muy cerrado y lo consigue. Le pide disculpas a través de la radio, pero le deberías pedir disculpas desde atrás, desde antes, porque ya vienes haciendo muchas maniobras violentas. Lo cierto es que Tafi no se rinde y aprovecha el rebufo para tratar de pelear nuevamente por su posición y lo presiona y le cierra el paso. Uy, ahí se fue largo el McLaren, que no pudo frenar, pero afortunadamente no impactó a nuestro amigo, así que él puede recuperarse y sale allí victorioso, sale allí con buena estabilidad y consigue de nuevo la tercera plaza de la parrilla. Las gomas están soportando bastante bien y su configuración de tuneo es muy buena, porque estoy observando que la degradación es muy equilibrada en las 4 gomas, en los 4 neumáticos. Eso quiere decir que Tafi tiene una configuración en su aceleración muy favorable. La verdad es que el coche tiene buena estabilidad, veo que frena bastante bien, responde a las frenadas, mantiene su estabilidad intacta, mantiene el ritmo de carrera. ¿Qué más podemos pedir? Una carrera muy buena, y aquí estoy escuchando en la radio a alguien quejándose de alguna maniobra excesiva de algún otro piloto en la carrera, que por supuesto no podemos ver. No, se está quejando por el sistema de penalización, porque dice que es excesiva por algún tipo de contacto que tuvo el corredor. Así que bueno, señores, seguimos avanzando, seguimos adelante y el Bentley no se rinde, el Bentley sigue peleando. Parece que este es el sector que más le favorece y le arrebata la posición a Tafi justo después del corte de la recta de las emociones. Se desliza el Bentley y ahora viene por más el BMW, que también aparece allí asomando la trompa, y las condiciones de la carrera se ponen muy difíciles para Tafi, que ya está recorriendo la sexta plaza de las 35 vueltas. Señores, esto se está poniendo complicado, se está poniendo difícil, pero no veo las penalizaciones del Bentley. ¿Dónde están las penalizaciones del Bentley? Señores, aquí todo el mundo ya está penalizado porque es inevitable. Así que bueno, señores, el sistema no perdona, y aparte está bastante complicado, está muy rígido el sistema, no tolera casi nada, a excepción del Bentley negro que llevamos adelante, que ese sí lo tolera todo. Y el BMW hace una maniobra arriesgada, frenando demasiado tarde, y se le va encima a Tafi. Tafi se defiende, frena a tiempo. El BMW perdió allí estabilidad y se salió, después perdió el combate, lo que aprovecha otro AMG, que también se mete en la pelea y se mete allí en el rebufo de Tafi. Tafi saca una rueda fuera del asfalto, complicándosela así un poco la velocidad, el ritmo, pero no se rinde, así que trata de recuperarse psicológicamente, trata de recuperar la trazada. Y tenemos aquí al piloto del equipo BGT, Gabigol, que también sorpresivamente se mete allí en la cuarta posición, tiene una penalización de 1,5 segundos por contacto excesivo también, mientras que el Bentley también se escapa ligeramente cuando ya estamos recorriendo la séptima vuelta. Parece mentira, pero se está pasando muy rápido con el rendimiento de los coches. El BMW vuelve a presionar y se le mete por la parte interna, impactando el lateral del Mercedes de Tafi. Así que las condiciones de la carrera siguen estando muy cerradas, y la verdad es que la carrera es bastante violenta, cosa que es normal considerando el nivel. La verdad que el nivel, el rendimiento de los coches no es muy discrepante, y el BMW ahora presiona, se mete por la parte interna, le cierra el espacio, conserva la línea central, y de esa manera
mantiene a raya a Tafi, que no tiene mucho espacio de maniobra, pero se le tambalea el coche a Tafi, trata de frenar bien para no impactar el BMW, así que bueno, señores, la pelea continúa y nuevamente tenemos el BMW azul adelante. Cholarri de One, la verdad que ha peleado bastante en este circuito con nuestro amigo Tafi. Uy, ahí pierde algo de balance nuevamente esta curva, como que se le complica mucho al amigo Tafi, así que tienes que hacer un esfuerzo para corregir ese pequeño deslizamiento y tratar de anticipar un poco más esa curva. Esperemos que lo consiga en las próximas vueltas. Y bueno, señores, las condiciones de la carrera parece que se están estabilizando. Parece que las condiciones, parece que el margen de tiempo va a permanecer así por varias vueltas. Así que voy a adelantar un poco para ver más acción adelante. Ok, mis correlones, ahora estamos desarrollando y culminando la vuelta 11 de las 35 y Tafi está siendo presionado por un Corvette C8 que se está acercando, aprovechando el rebufo, entra en el corte buscando todos los espacios para sostener la velocidad, que no es tarea sencilla en este circuito tan complicado, y el Corvette se asoma allí, está a solo 200 milésimas, se le mete por la parte interna y se abre paso y trata de arrinconar al Mercedes. El Mercedes se defiende, Tafi busca espacio, busca también arrebatarle la trazada central, pero se defiende muy bien con medio coche el Corvette C8. Domins Borret se llama el piloto, entra y mantiene la trazada central para poder tomar esa curva con más espacio, lo consigue, lo arrincona, sale volando el C8 presionando y aprovecha también ese conflicto otro Mercedes que se asoma allí. Ahmed se mete en el rebufo y le da un pequeño contacto tocándole el timbre, como quien dice que llegué, que estoy acá para pelear contigo también. Vamos a ver qué pasa, porque ya se está terminando la vuelta 12 y Tafi está en problemas. Tafi tiene que tratar de conservar esta posición antes de su ingreso a boxes para que el desarrollo de la carrera le permita al final pelear en la medida de lo posible por seguir ascendiendo en la tabla y tal vez recuperar su posición metido en el podio, señores. Las condiciones de la carrera, la verdad es que son muy complicadas. Aquí hay muchísimo nivel, a pesar de que ha habido mucho contacto. La verdad es que se nota muchísimo el desempeño, la práctica de los pilotos, en especial nuestro amigo Tafi, que ha soportado bastante bien el abate de todos estos corredores, que la verdad es que han dado muchísima pelea. Uy, ahí se le fue un poquito largo y tuvo que corregir justo dentro del apex de la curva, metió la trompa bien, y el otro AMG ha perdido muchísimo rendimiento, se está quedando atrás, está ya un segundo 900. Aquí Tafi le da un vistazo allí al diagrama, a los datos, para saber qué tanto desgaste real tienen sus gomas. Uy, ahí tuvo que frenar muchísimo, casi se va de frente contra el Corvette, casi se lo lleva de sombrero, pero qué bueno que los frenos responden bien, mientras que las gomas tengan todavía bastante que ofrecer, mientras que no estén degradadas, los frenos también funcionan de manera eficiente. Así que bueno, señores, ya Tafi no se rinde, Tafi está acercándose cada vez más al rebufo y mantiene allí el margen, no deja que se le escape el Corvette, porque sabe que si se le escapa, él va a seguir cayendo en la tabla, así que tiene que aprovechar todo lo que pueda el rebufo del Corvette para seguir avanzando, mantener el ritmo de carrera. Ahí se le complicó un poco buscando el espacio, se metió por la parte interna, liberó la dirección y tuvo algún tipo de inconveniente en mantener la trazada, pero corrige bien, mantiene el coche dentro del rebufo. El Corvette también está teniendo muchísimos problemas, se le tambalea bastante la cola. Así que vamos a ver, entramos de vuelta a la recta de las emociones. Vamos a ver si Tafi puede aprovechar un poco más el rebufo para acercarse aún más a la estela, a los tubos de escape del Corvette, que también marcó allí muy buena curva. Ahora estamos desarrollando la 14ª vuelta y esto, señores, está casi, estamos muy pronto de llegar a la mitad de la carrera. Vamos a ver qué pasa a continuación, porque parece que Tafi está acercándose cada vez más.
Por cierto, que no les había mencionado que el Corvette C8 que va adelante ya tiene una penalización de 1 segundo 600 milésimas en su contra, pero nuestro compañero tiene 4 segundos 250 milésimas. Gran parte de esas penalizaciones, la verdad es que son injustas, sobre todo por la recibida en el inicio de la carrera. Sin embargo, pues tiene que asumirlo, tiene que adaptarse a las circunstancias y, bueno, marcar el mejor ritmo posible para que cuando vaya a cerrar la carrera esa penalización no le vaya a afectar y no lo vayan a bajar, aunque creo que va a ser muy poco probable que eso suceda, porque estoy observando en la tabla que todo el mundo está penalizado y gran parte de esas penalizaciones son injustas y son exageradas por un sistema que no está funcionando bien. Lamentablemente, esperemos que eso lo corrijan pronto, porque sobre todo en este tipo de carreras, la verdad es que es muy sencillo entrar en contacto con los otros coches, y de hecho, si tú ves las carreras reales, las carreras de la vida real de esta categoría, ¡uy! El C8 perdió estabilidad y sacó la goma fuera del asfalto. Creo que también le sumaron algo más de tiempo a la penalización que llevaba encima. Así que entramos de vuelta a la recta de las emociones y ahora sí Tafi está metido completamente en el rebufo, tratando de conseguir el espacio, tratando de conseguir el plus de velocidad para hacer el adelantamiento, y se lleva los conos presionados el compañero del Corvette, que está vigilando en el retrovisor a Tafi, porque Tafi le está pisando los talones. Y estamos ahora en el corte, le asoma la trompa y se presiona y se preocupa y se pone a sudar. Dons Borret sabe que está a punto de perder la posición con el Mercedes, porque ha demostrado un mejor desempeño en todas estas vueltas y se le está complicando muchísimo mantener el ritmo del Corvette. De hecho, siento que lo está llevando al límite para tratar de mantener la sexta plaza, pero no se le está haciendo fácil y por ahora está perdiendo muchísimo rendimiento, así que más vale que se enfoque en su trazada y que frene bien tarde en la curva, porque aquí viene Tafi con todo, se le asoma la trompa buscando el espacio, presionando, buscando que cometa un error, pero Domis Borret se defiende, pelea, no se rinde, abre espacio, se va en lo más alto del circuito de la curva para entrar fuerte en la trazada, lo consigue, pero nada que ver, todavía ahí se le deslizó. Este es el punto de quiebre donde el Corvette pierde muchísimo rendimiento en este sector. Y señores, miren nada más, qué buena pelea, qué buena presión. Así es como se hace, Hay que tome nota ahí, tomemos nota, correlones, de las maniobras que estamos viendo en esta carrera, porque esto está de lujo, señores. Este tipo de carreras son, la verdad, que son muy emocionantes porque se ve el nivel. Así que más adelante veo en el mapa que va el lote. El líder está a 8 segundos por delante. El líder, BGT Gaby Cole, es quien está comandando ahora la parrilla. Así que bueno, señores, por ahora parece que las condiciones de la carrera no han cambiado mucho, porque vamos a aplaudir también a Domis Borret, el compañero del Corvette. Lo está haciendo de maravilla, se está defendiendo bastante bien, pero se le está complicando, y ahora es Tafi el que usa la trazada central, la línea central, para atacar profundo en la curva, pero no consigue todavía el espacio para adelantar, así que tiene que mantenerse firme. El único problema es que con toda esta presión, Tafi está desgastando muchísima goma, y eso también le puede pasar factura en las próximas vueltas. Aún no conozco cuál será su estrategia de boxes. Probablemente él también está buscando ver cuál va a ser la estrategia de los demás corredores, y le asoma la trompa en un costado. El Corvette se defiende y trata de cerrarle los espacios internos, pero él se va desde afuera, y nuevamente es aquí en este sector donde adolece mucho el rendimiento del Corvette. Definitivamente es acá donde pierde muchísimo rendimiento el compañero del Corvette C8. Así que entramos de vuelta a la recta de las emociones, se le están baleando otra vez en la cola, y ahora sí, señores, yo creo que ahora sí estamos cerca de por fin conseguir el adelantamiento. Ya a partir de acá lo que tiene que hacer Tafi es mantener el control. Ahí hubo un pequeño contacto y Tafi le presiona, le da espacio porque no quiere líos, no quiere pelea, y trata de conservar la línea desde afuera. Y sí, le dejó maniobrar, le dejó maniobrar porque se dio cuenta que esa fue una maniobra excesiva
luego de la recta de las emociones, que la verdad creo que fue muy profesional de su parte ceder el espacio para que el Corvette siguiera avanzando, y esperar otro chance, esperar otra oportunidad para ponerlo a sudar. Así que se mantiene la pelea y también el ritmo ha mejorado, porque de hecho están acercándose cada vez más al lote que va adelante. Vamos a ver qué pasa a continuación cuando ya estamos recorriendo la mitad de la vuelta 17. Ya queda muy poco para concluir la carrera y esto se está pasando bastante rápido. Más atrás veo otro lote rezagado que también está teniendo muchísimos problemas para sostener el ritmo, y la verdad es que este lote, este grupo, de verdad que lleva un rendimiento impresionante. ¿Se acuerdan? Hace unas vueltas atrás que Tafi había marcado un tiempo muy competitivo de 1:41. Bueno, señores, ya bajó a 1:39, 231 milésimas. Yo los invito a ustedes, correlones, a que traten de hacer ese tiempo en el circuito de Hockenheim, practicando con este coche o con cualquiera de estas opciones disponibles, para que vean que no es nada fácil bajar del minuto 40 en este circuito. Así que bueno, señores, todavía permanecemos allí estáticos a la espera de lo que pueda pasar. Mantiene la presión. Yo no sé cómo estarán las manos de Tafi en el mando, pero debe haber también un desgaste físico importante, porque esta es una carrera de presión, esta es una carrera de desgaste, y Dunsborret está allí haciendo todo lo que está en su poder para sostener la cuarta posición, que no nos habíamos dado cuenta, pero ya entraron varios coches a boxes, lo que hizo que nuestros dos compañeros, nuestros dos pilotos, ascendieran en la tabla, y ahora la pelea es por la cuarta plaza y se va largo el Corvette. Perdió estabilidad, no soportó la presión y Tafi presiona, Tafi aprovecha, se va por fuera en esa curva y le lanzan una advertencia de que al próximo contacto lo vuelven a penalizar, y aquí se le complicó muchísimo y perdió rendimiento, lo que lo aprovecha también el otro AMG, que se le va por fuera también tratando de adelantar y tratando de presionar. El Corvette también hace un esfuerzo y ya debe tener problemas en las gomas, porque se le está deslizando muchísimo la cola. Creo que esta es la vuelta donde va a entrar a boxes, y efectivamente ha entrado el Corvette a boxes, y vemos a otros dos pilotos también metidos en pits. Efectivamente, señores, ahora Tafi cruza la meta ocupando la segunda plaza de la parrilla, se lleva los conos emocionado porque sabe que ha recuperado muchos lugares, ha recuperado muchísimo ritmo y ya está desarrollando la 19ª vuelta de las 35 pautadas. El líder se mantiene dentro del circuito, también peleando a 11 segundos por delante. Tafi vigila el diagrama, está preocupado por el desgaste de las gomas traseras. Ahí se puede apreciar en la parte inferior al lado del tacómetro como la goma trasera izquierda es la que está mayormente degradada por toda la presión, es la que ha recibido todas las G en este circuito, en las curvas más cerradas, y las condiciones de la carrera sinceramente son impresionantes. Qué emoción ver este nivel. Así que voy a adelantar un poco más para que veamos algo más de acción, acercándonos al cierre, Ok, mis correlones, ya estamos en la vuelta número 20 y Tafi tiene que entrar a boxes para reemplazar el juego de neumáticos que ya están al límite de la degradación, y me parece que es una estrategia inteligente entrar en esta vuelta, porque ahora tiene solo 15 vueltas restantes para llegar al final y va a tener de sobra para poder terminar y pelear. Ahí también termina de llenar el tanque de combustible suficiente para cubrir 17 vueltas y fracción. Y bueno, eso también sacrifica un segundo de tiempo metido en boxes, pero no pasa nada, porque Tafi tiene rendimiento de sobra para pelear por las posiciones perdidas en la salida de boxes. Así que Tafi se prepara para salir disparado, presiona el acelerador y pone a su AMG a toda marcha para tratar de pelear ahora, recuperar todas las posiciones perdidas
cuando estamos recorriendo la vuelta 21. Los coches que acaban de adelantar a Tafi, todos van a tener una desventaja importante en el cierre de la carrera, porque Tafi ha hecho una estrategia de boxes muy efectiva, muy razonable. Así que más les vale al lote que va adelante de sacarle toda la potencia, todo el provecho a sus coches, porque Tafi va a tener una ventaja significativa con las llantas, con las gomas en el cierre de la carrera. Así que seguimos avanzando, estamos ocupando la sexta plaza. Todavía tenemos en cuenta que tenemos una penalización muy alta de tiempo y habrá que comparar la penalización de Tafi con los corredores que están adelante, con los cuales se va a pelear muy pronto. Lo único que tiene que hacer es centrar su estrategia, aprovechar esas gomas nuevecitas que ya le acaban de poner y mantenerse firme y evitar errores como este, que es donde definitivamente Tafi tiene mayores problemas en esas curvas. Generalmente se le va el coche. Creo que no ha logrado entender bien ese punto, pero no pasa nada. La verdad es que podemos decir que en líneas generales ha mantenido un ritmo de carrera impresionante, con muy poco, se nota muy poco el desgaste, se nota que también está muy acostumbrado físicamente hablando a soportar estas carreras de desgaste, de alta presión, y sale allí, se mete en el corte, luego de la recta de las emociones, y estamos viendo cada vez más cerca el lote de los líderes. Cada vez podemos definir mejor, se pueden apreciar las placas, se pueden ver los stops, se puede ver las llantas y los tubos de escape. Señores, Tafi está cada vez descontando más tiempo al corredor que está en la quinta plaza, de nombre Notsic. Notsic parece que tiene muchísimos problemas en las curvas más cerradas. Es allí donde Tafi le descuenta. Ya pasamos a 3 segundos 900 milésimas y le seguimos descontando, pero aparentemente el compañero Notsic también tiene buen desarrollo de velocidad punta, así que eso también hay que tenerlo en consideración cuando se trata de este tipo de carrera. Hay pilotos que hacen configuraciones de estabilidad, hay pilotos que hacen configuraciones de más velocidad, sacrificando puntos de adherencia, así que todo depende del estilo de conducción de cada quien. Por ahora, lo que hemos podido apreciar en el Mercedes de Tafi es que él ha hecho una configuración muy balanceada. La verdad es que en velocidad punta no parece ser el más rápido, pero en ritmo de carrera, en estabilidad, sin duda tiene muchísima ventaja. Y sobre todo en la administración de las gomas, que la verdad es que haber alargado tanto el tiempo de entrada a boxes hasta la vuelta 20ª es impresionante, la verdad, en un circuito tan demandante, con tanta fricción, con tanta degradación como es Hockenheim. Así que bueno, señores, ya Tafi está cada vez más cerca, está a solo 3 segundos 400 milésimas de Notsic. Voy a adelantar otro poco para que veamos la pelea cuando ya esté más cerca allí, Ok, mis corredores, ya estamos en la vuelta 25 y parece que Notsic acaba de adelantar al piloto Waxi, que va adelante, que es el que está ocupando ahora la quinta plaza de la parrilla. Y entonces nuestro compañero Tafi ahora sí está bastante cerca de este lote y ya va a empezar a presionar, se va a meter en el rebufo de Waxi del McLaren, que está teniendo muchísimas dificultades para sostener el ritmo. Veo que el coche constantemente se le tambalea, saca goma fuera del asfalto, levanta tierra, aquí se va largo en esta curva, mira cómo se mueve de un lado para el otro, ya no sabe cómo conservar el coche dentro del asfalto y está haciendo un esfuerzo significativo para no tener que abandonar. Me parece que su configuración está muy desbalanceada y está pasándole factura cuando ya estamos llegando al cierre. Ya lo que quedan son menos de 10 vueltas para concluir la carrera y mira cómo se va por encima del piano buscando los espacios para liberar presión, y lo que consigue es una pérdida importante de velocidad.
y vemos allá dos coches adelante, alineados, peleándose en el corte. Vamos a ver qué pasa. Parece que se han impactado, parece que han perdido también algo de balance, y ese conflicto le favorece muchísimo a nuestro amigo Tafi, porque también logra descontarle tiempo a esos dos corredores. Y bueno, señores, parece que aún así el líder mantiene una ventaja importante de 11 segundos, se mantiene fijo a 11 segundos. Hay que darle mérito, ¿eh? Ese Gabigol, cómo corre, ¿eh? Es muy veloz, ha sostenido también el ritmo de principio a fin, y había estado relegado, y de repente lo vemos tomando el control total del circuito y se mantiene firme a los 11 segundos de ventaja, ¿eh? Así que bueno, señores, ya estamos acá al pendiente de lo que va a pasar a continuación. En cualquier momento Tafi va a adelantar a Waxy del McLaren, y allá vemos otro corredor también peleándose con su coche. Me parece que es el BMW M8 del inicio de la carrera, me parece que también está allí metido cerca del podio. Y bueno, señores, parece que Tafi está consiguiendo dominar mejor esta curva, por lo menos no se salió, y el McLaren sí se salió bastante y frenó demasiado temprano, lo que pone también en aprietos a nuestro amigo, que tiene que vigilar ahora también la frenada del piloto que va adelante, porque también lo puede poner en aprietos y aumentar así el tiempo de penalización que tiene en su contra. Ahí veo polvo en el aire, parece que el corredor que va ocupando la cuarta plaza parece que también se salió ligeramente del asfalto, y entramos de vuelta en el corte luego de la recta de las emociones, y se salió de los límites de la pista y le ponen 200 milésimas por haber sacado las gomas fuera. Menos mal que no fue tan grave. Y con ese adelantamiento, Waxy ahora se mete en la quinta plaza. Ahora tiene que seguir avanzando, tiene que hacer todo lo que está en su poder para acercarse a ese lote y tratar de recuperar más posiciones para ver si se mete en el podio para el cierre de la carrera. Cuando ya estamos a la mitad de la vuelta 27, el McLaren trata de presionar y se mete por la parte interna de la curva, pero no tiene gomas y tampoco tiene suficiente aceleración para sostener ese lugar, para sostener el dominio, y se queda relegado, se queda atrás, y Tafi continúa avanzando y trata de meterse en la trazada primero que él, poniendo las gomas por encima del piano, buscando el espacio, y sale con muy buena aceleración de esa curva, sacándole más de medio segundo al McLaren, que ya por fin se está rindiendo y se queda atrás. Y creo que ahí surge otro corredor que creo que abandonó la carrera, ¿eh? Así que bueno, señores, ya estamos por concluir. Vamos a recorrer ya la última etapa de la vuelta 27. Ya queda ahora sí muy poco, y Tafi se está acercando cada vez más al lote que va adelante. Y Notsic está a 2 segundos, 100 milésimas, y perdiendo tiempo cada vez más con nuestro amigo Tafi, que sin duda está desarrollando un mejor ritmo de carrera. Y el lote se está peleando, creo que son el Bentley famoso. Sí, señores, el Bentley con el BMW se están peleando allí. El Bentley se sale ligeramente del circuito buscando espacio y corrige, y el BMW consigue adelantar y se sigue peleando con el Bentley. Ay, 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 señores, esto se está poniendo candela para el cierre de la carrera. Aquí lo que viene es emoción. Aquí puede pasar cualquier cosa, ¿eh? En ese conflicto, sobre todo que va adelante. Si se exceden, los dos pueden quedar noqueados fuera de combate. Ok, mis correlones, Tafi ya está muy cerca de estos pilotos que van adelante. Mira qué adelantamiento tan impresionante acaba de ser el Bentley al BMW, y se mete enfrente y consigue una trazada efectiva, mientras que Tafi se impacta ligeramente con el BMW, que ya está muy nervioso. Cholarri de One está muy nervioso, se le tambalea el coche. Me supongo también que ya debe estar muy cansado y ya se le hace muy difícil mantener la dirección estable del coche, y Tafi lo aprovecha, mantiene la trazada central, presiona por la parte interna, se mete en la curva, consigue el espacio, abriéndose camino
con un pequeño contacto recibe una advertencia, pero nada grave, así que sigue avanzando, ahora ocupando la cuarta plaza y vemos la pelea del Bentley adelante. ¡Oh! Y el Bentley se sale, señores. El Bentley pierde la pelea con la segunda posición y ahora Tafi se acerca y se mete en su rebufo, se mete en su estela. ¡Uy! Frenó demasiado temprano Notsic está estresado, está sudando, está a punto de perder el podio con Tafi, que está tratando de mantener la calma a pesar de los errores de Notsic, que tiene muchísimos problemas ahora para mantener el ritmo de la carrera. Vamos a entrar de vuelta a la recta de las emociones y se acerca de nuevo y de manera peligrosa el BMW, haciéndole un pequeño contacto, asomándole la trompa como diciendo que esto no ha terminado, que no se acostumbre, que lo que viene es candela. Tafi sale con más velocidad en ese corte, se mete alineado por la parte interna, le cierra espacio y consigue adelantar al Bentley, que no tiene más cómo pelear, y quedan los tres coches allí en un conflicto y quedaron totalmente rezagados, lo que le da una ventaja a Tafi importante de 2 segundos 700 milésimas. Cuando ya estamos por concluir la carrera, ya lo que quedan son 4 vueltas para cerrar esta carrera, que ha sido, la verdad, ha sido intensa, ha sido emocionante, ha estado cargada de adrenalina, de mucha pelea, de mucha confrontación. Aquí nadie ha querido ceder, todos han dado lo mejor para tratar de ocupar un buen puesto en la parrilla, y sin duda Tafi no es la excepción. Ha hecho un carrerón desde el inicio, ya ha recuperado el podio. Vamos a ver si logra mantener el ritmo hasta el final, y esperando y cruzando los dedos que ese tiempo de penalización no le vaya a arrebatar su lugar en el podio, señores. Ya veremos, ya estaremos allí al pendiente. Y señores, el líder también tiene una penalización alta de 6 segundos 800 milésimas, Así que Tafi está de nuevo en la recta de las emociones y cruza la meta para recorrer la vuelta 32. Esto se está acabando, señores, y ya estamos muy cerca y vamos a adelantar un poco más para ver la pelea final. Y efectivamente, señores, cuando ya esto está terminando, Tafi ha logrado mantener el ritmo de la carrera, se acercó bastante a la segunda posición Deadpan 21, y Cholarri de One también se acercó bastante a la estela de Tafi, pero han sabido mantener el ritmo y se quedó estática la carrera. Pero lo más importante es que Tafi está a punto de cruzar la meta, ocupando la tercera posición, y el tiempo de penalización no le afectó el resultado, y la verdad es que ha sido maravilloso el encuentro. El mejor tiempo de vuelta de Tafi, 1:38. Qué bárbaro, qué rendimiento. Estoy bastante satisfecho. Le agradecemos a Tafi por haber compartido esta experiencia con todos nosotros, y tenemos que hacer un análisis. Hay que hacer un análisis del rendimiento, de las maniobras que hemos apreciado en este circuito, para también ponerlas en práctica, porque sinceramente es un carrerón, Así que bueno, mis correlones, esta es la primera narración de un miembro del canal. Así que estoy muy satisfecho, estoy muy contento. Nuevamente, mis agradecimientos a Tafi por compartir con nosotros su experiencia, y estaré atento a los comentarios por más carreras de ustedes. Así que, señores, nos vemos en la próxima y les envío a todos un fuerte abrazo.